el programa de hoy estamos hablando de la Amazonía. Rocío, ¿qué tanto se ha deforestado nuestra Amazonía? Bueno, en cifras es un poco complicado, pero sí, lamentablemente, esto no es nuevo, ¿no? Es nuevo y viene sucediendo cada vez más. Las carreteras traen desarrollo, pero lamentablemente también traen muchísima deforestación. Justo he estado leyendo el libro de Mark Duroyani, no sé si lo han revisado, donde él llega a la conclusión que lo hace a partir del estudio en relación a la infraestructura que se está empezando a implementar en la Amazonía, donde él llega a la conclusión de que lo que más deforesta, el impacto más fuerte, no son las actividades petroleras, mineras, sino las carreteras, ¿no? Las carreteras son las que más impacto tienen en la deforestación de la Amazonía. ¿Y cómo llegar a un equilibrio, no? Exacto. Porque también se necesitan carreteras. Se necesitan carreteras. Lo que se necesita, pues, es que realmente haya una supervisión, ¿no? Una supervisión en ríos y en carreteras de lo que se extrae del bosque, ¿no? Tiene que haber un control de alguna manera. Eso no existe ahora. Richard, no existe. Y la deforestación, por ejemplo, a la larga, lógicamente afecta a la humanidad entera. Pero los primeros damnificados con este proceso son los propios pueblos amazónicos. ¿En qué medida la deforestación, parece una pregunta peregrina, pero de qué manera, para dejarlo claro, la deforestación afecta la vida tradicional de los pueblos amazónicos? Afecta totalmente, porque como decía antes, al fin de cuentas esos pueblos viven en equilibrio con su medio, viven del bosque, de los recursos, no solamente de los árboles, pero de todo lo que está incluido en la selva, de los ríos. Y la deforestación afecta el hábitat de los animales, afecta a los ríos también, con contaminación también. Entonces, los pueblos indígenas son los primeros afectados. Y en segundo lugar somos nosotros, porque claro, al fin de cuentas, cuando desaparecen los pueblos indígenas, desaparecen las culturas y los conocimientos que ellos tienen de la biodiversidad. Porque al fin de cuentas, casi lo más dramático es la pérdida de conocimiento sobre la biodiversidad. Más que la biodiversidad en sí, es la desaparición de esos pueblos que tienen esos conocimientos. Hay un problema actualmente de aculturación de esos pueblos que es tremendo. Los jóvenes ya no quieren seguir en esas comunidades, se van a la ciudad, por eso las ciudades son tan importantes. Y perdemos toda esa bibliografía, todo ese banco de datos está desapareciendo. El background cultural. Hay que decirle a los televidentes que la vida de los pueblos amazónicos transcurre entre una agricultura muy superficial, una ganadería relativamente reducida, pero sobre todo siguen viviendo, parece un cuento, parece un libro de historia, pero siguen viviendo de la caza, la pesca y la recolección. Ese es el complemento de su economía. Por lo tanto, la deforestación afecta directa y dramáticamente su forma tradicional de vida. Por eso hay que respetar, ¿no? Hay que sensibilizar a la población, ¿no?, respecto a cómo afectan todos estos procesos a cerca de 300.000 peruanos, digamos. Por ejemplo, Richard, para que la gente sepa, cuando tú talas un árbol, ¿cuántos años de vida estás matando? Mira, según las especies, pero en promedio es casi un siglo. Exacto. Un siglo de vida que estás cortando y que desaparece, imagínate. Pero no solamente es el árbol. Exacto, porque cuando cae ese árbol se lleva una cantidad enorme de otros árboles, ¿ya? Y además se aprovecha poquísimo de ese árbol. Claro. Y además pocas especies, en lugar de diversificar el uso del bosque, lo hacemos solamente con algunas especies que por el momento tienen un mercado interesante. Por ejemplo, cuando aquí en Lima alguien quiere tener su puerta de cedro o su mesa de cedro, ¿cuánto tiempo le cuesta al cedro madurar y crecer? Siglos. Te digo, más o menos son esos tiempos que hay que pensar. O sea que una mesa de cedros tienes delante de ti una parte de un siglo de vida de un árbol amazónico. Pero existe hay un árbol que es interesante porque se está poniendo muy de moda, que es el chihuahuaco. Ya la gente reconoce que la madera de chihuahuaco es muy buena,
Y entonces está siendo explotado ahorita, así como lo fue el cedro y como la caoba, que ya casi es inexistente. La caoba ya casi no existe, Ya no hay que existe. comprarla en tiendas de antigüedades. Exacto. Sí. Bueno, ahora es el chihuahuaco. Este árbol es un árbol que es, esta especie que es el Dipteryx, es emblemática, por ejemplo, en Costa Rica y en Panamá. Es el árbol que, junto con el ave que cobija, ¿no? Porque es hospedero de muchas especies. Acá, por ejemplo, el chihuahuaco es hospedero del águila arpía, que es un águila que está también en vías de extinción. Allá en Costa Rica es de un guacamayo verde. Y es el emblema. Y ese árbol, su tala está legalmente prohibida. O sea, es delito talar, bueno, Dipteryx, ¿Ya? almendro se llama ya, ¿no? Y acá se están talando chihuahuacos, así es el árbol más buscado ahorita en la Amazonía, e incluso un estudio en Costa Rica sobre este árbol es bien interesante porque han comprobado que para que el árbol tenga un metro de diámetro, ha demorado 500 años en crecer. Y nosotros tenemos chihuahuaco ahí en la zona de Madre de Dios de 2 metros. Claro, y porque más. así como se hace, así como a través de los huesos del ser humano se puede detectar a qué edad Exacto. moriste, ¿no? Igual con el análisis del tronco del árbol puedes Por los averiguar anillos, ¿no? Por los la anillos. edad, ¿no? Estás hablando de árboles de 500 años a más, de 1000 años. Son especies que han vivido 1000 años para que de pronto... Para que tú tengas una mesa. ¿Pero qué debemos hacer? Parquet, entonces? para parquet. Claro, O para parquet, para por pisos, ejemplo. sí. Pero ¿qué debemos hacer? Porque lamentablemente la madera se usa mucho en hacer muebles y todos queremos tener nuestro mueble. Acá nomás veo una escalera de madera. O sea, digamos, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer qué especie sí se debe comprar o es que no debemos usar madera más. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay programas que se dedican a hacer negocios de madera y donde hay un manejo Responsable. sostenible, responsable de la industria forestal. O sea, en esas zonas se debe trabajar, pero no entrar a estas zonas, a estas áreas, donde todo el ecosistema está todavía, digamos, bueno, virgen no existe, selva virgen prácticamente, pero donde es un crimen realmente hacer esto, ¿no? Porque tú cortas uno de esos árboles y le estás quitando la vivienda a las águilas, Claro. estás destruyendo todo el equilibrio que existe, ¿no? Entonces yo creo que falta conciencia, falta información. ¿Y cómo nos podemos informar de qué empresas sí trabaja responsablemente y podemos, digamos, comprarles madera para hacer nuestros muebles o qué sé yo? Eso es un tema un poco Sí, complicado. pues, pero ahora, yo, Richard, los árboles no solamente están vinculados a los muebles, sino al papel. Sí, claro, bueno, no todos depende de Claro. las variedades, ¿no? Claro, Porque- claro, pero buena Pero- parte del papel se hace con esta fibra, esta masa, esa argamasa de Claro. madera, ¿no? Pero bueno, eso del papel muchas veces son plantaciones de eucalipto, que es otro problema también, porque sustituyes el bosque con una monoproducción de una planta que viene del exterior, Claro. ¿no? Que además tiene un impacto sobre el suelo. Sí, sí, ¿ya? el eucalipto, ojo, llega en el siglo XIX, llega en el siglo XIX recién, ¿no? Claro, agarró muy bien acá, ¿no? Vamos a muchos lugares de la sierra donde hay hermosos eucaliptos, pero no es una especie nativa. Es como el eucalipto viene en el siglo XIX, así como vienen las truchas, ¿no? Que felizmente se adaptaron muy bien a los ríos y a las lagunas, perdón, a los lagos y a las lagunas del Perú. ¿Y qué impacto puede tener una plantación de eucaliptos así extendida, por ejemplo? Bueno, sobre todo sustituyes un bosque biodiverso por una plantación, monoproducción, monoespecie, ¿no? Entonces, evidentemente es una degradación ambiental terrible, además de la planta misma que necesita mucha agua, que acidifica mucho el suelo también. Después de una plantación de eucalipto no puedes hacer mucha cosa, ¿ya? Pero al fin de cuentas yo creo que con lo que estamos hablando, lo que estamos viendo es que tenemos una visión de la Amazonía siempre de extraer. Extracción. De extracción, esa economía de extracción. Hablamos del oro, del caucho, ahora hablamos de madera. Siempre esa visión, nunca hemos tenido una visión de desarrollo autóctono, desarrollo para la Amazonía. Porque, por ejemplo, los pueblos indígenas que viven en equilibrio con su medio, podemos imaginar una producción agroforestal, ¿no? Sistemas agrosilvopastoril que podrían adaptarse a la Amazonía. Nada más que lamentablemente lo que se propone siempre es la deforestación,
liberar espacio, porque el bosque no tiene valor. Claro. Liberar espacio e instalar una monoproducción. Ganadería muchas veces extensiva, ¿ya? O monoproducción de soya, que el mercado está demandando. Eso es lo que ha pasado en Bolivia, por ejemplo, que se han deforestado en Brasil también por la producción de soya. Exacto. Y la soya vende, pues, ¿no? Y la soya vende. Exacto. Y el problema es que el suelo no está preparado para un monocultivo. El suelo en la Amazonía no hay suelo. El suelo es pobre. Entonces, a la larga, todos esos cultivos van a requerir de agroquímicos, de fertilizantes, de mucha introducción. Creo que el efecto multiplicador es demasiado nocivo. Exacto. ¿Y qué área de la Amazonía está protegida? ¿Y se respeta esa protección? Buena pregunta. Sí. Áreas protegidas tienes un montón. Son los famosos parques. Los parques. Sí, parques, pero cuando decimos área protegida, todas las categorías, claro, digamos, ¿no? De protección. Por ejemplo, Machu Picchu es una zona supuestamente protegida. Y mira la penetración constante, asistemática, caótica que vemos en el entorno, ¿no? Claro. El problema es que, ¿cómo puedes imaginar delimitar extensiones enormes de área protegida en una zona aislada, de difícil acceso y con pocos recursos para proteger? Guardaparques, imagínate la administración de un parque. La única opción es que las poblaciones locales adopten ese proceso de conservación y ellas mismas se involucren en el proceso de conservación. Y eso es un cambio de mentalidad que todavía es difícil para nosotros, porque tenemos esa concepción todavía de Yellowstone, de Estados Unidos, el oso Yogi, de un parque nacional con mucho guardaparque, con mucho dinero para prohibir la entrada, etc. Las poblaciones locales tienen que involucrarse en la conservación. Ellas son las primeras interesadas en esa conservación. Ellos son los primeros que tienen que entender el valor que tienen, ¿no? Y una vez que entiendan el valor que tienen de sus propias, de lo que tienen ahí, entonces pueden empezar a exigir, digo yo también, un poco, ¿no? O sea, porque ahora, ¿qué es lo que está pasando, no? Por ejemplo, en estas zonas castañeras, en Madre de Dios, viene una persona que quiere, pues, el árbol, ¿no? Y les ofrece por 100 soles, o sea, compra el árbol en pie, a personas que viven de esa actividad económica. O sea, son comunidades que viven de entrar y recolectar la castaña y después las venden, ¿no? Y por dinero y por poco, encima, ¿no? Venden un árbol en pie que va a entrar el extractor y lo va a talar, y después esa persona ya no va a tener, o sea, su medio de vida. O sea, ¿qué hace con los 100 soles? O sea, exacto, o sea, es para hoy. Es hambre para mañana. Exacto. Es que hay que proponer alternativas. Y lamentablemente, mira, los esfuerzos de investigación agronómica se hicieron sobre plantas para el mercado. ¿Qué esfuerzo agronómico de investigación se hizo sobre los productos amazónicos? Nada. No hay alternativas para esas poblaciones, ¿ya? Entonces viven en un nivel de pobreza terrible. Viene alguien que promete un dinero y claro que aceptan, ¿ya? Entonces eso es todo un modelo de desarrollo que tenemos que pensar para esa región, que no sea de extracción, porque ellos mismos aceptan esa extracción porque no tienen otra opción. Y en el programa Biocan lo que estamos proponiendo es justamente a través de esos proyectos piloto, es difundir alternativas a nivel regional. Por ejemplo, alternativas de Bolivia que sirven para Perú, de Perú para Ecuador, y etcétera, ¿no? Crear un banco de información sobre todo lo que se puede hacer para la Amazonía y para los amazónicos. Bueno, tenemos que irnos a un último corte y justamente en el siguiente bloque hablaremos de qué podemos hacer todos nosotros para conservar nuestra Amazonía. Ya regresamos.